quedan menos de 2 meses para las elecciones y la gente quiere saber, bueno, cuáles son las propuestas económicas de los diferentes candidatos a la presidencia, y por eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a uno de los referentes económicos del candidato por el Frente Amplio, Daniel Martínez. Estamos recibiendo a Cristian Daude. Bienvenido, gracias por estos minutos en Informe Capital. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a presentar, a ubicar por lo menos en la situación que está el país y algunas de las preguntas que vamos a desarrollar en la entrevista. Tras 15 años de crecimiento consecutivos, Uruguay enfrenta un escenario regional adverso, con serios problemas de inestabilidad en Argentina y Brasil. A nivel interno, algunos indicadores como el desempleo, que alcanzó el 9,8% en el mes de junio, un porcentaje que no se registraba desde hace 12 años, y un déficit fiscal que se ubica en el 4,9% del PBI en julio, y la caída en las inversiones extranjeras, han ubicado la economía como uno de los focos centrales en la preocupación de los uruguayos y de la campaña electoral. Desde el gobierno se enfatiza que no es un escenario de crisis, pero los indicadores marcan la preocupación de quien asuma el gobierno el 1 de marzo. ¿Qué medidas deberá afrontar el nuevo equipo económico para reducir el déficit fiscal? ¿Se plantean cambios en la política cambiaria o seguirá la flotación libre como hasta ahora? ¿Cómo impulsar una agenda de crecimiento para atraer nuevas inversiones o generar más empleos? ¿Qué acuerdos serán necesarios para una reforma previsional? ¿Será necesario un ajuste fiscal para estabilizar las cuentas? Para conocer de qué manera el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, afrontará en caso de ganar estos desafíos, Informe Capital recibe a Cristian Daude, el jefe de asesoría macroeconómica y uno de los 15 referentes de economía que presentó Martínez. Daude es uno de los nombres que suena en el oficialismo como eventual ministro de Economía de ganar las elecciones de octubre. Es economista y tiene un doctorado en economía con especialización en macroeconomía y finanzas internacionales. Se desempeñó varios años en el exterior en el Banco de Desarrollo de América Latina, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el BID y en el Banco Central Europeo. Cristian, en primer lugar, el lado más personal, si se quiere, ¿cómo es pasar de atender tareas técnicas a atender también, con un grado alto de responsabilidad, una campaña presidencial desde el rol de asesor o referente de un equipo integrado por mucha gente, nada más ni nada menos que en materia económica? Sin lugar a dudas es un desafío muy lindo, es una gran responsabilidad, pero también es la oportunidad de trabajar con propuestas, trabajar en equipo y también poder arrimar algunas ideas de los equipos y discutirlas con el candidato directamente. Creo que eso es lo más interesante y lo más desafiante de esta tarea, ¿no? Bien, desempeñás actualmente una tarea muy importante en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la asesoría macroeconómica, al mismo tiempo, como decíamos, sos referente de la campaña del candidato oficialista. Eso para mucha gente puede significar o ser sinónimo de continuidad. ¿Te gusta esa palabra? ¿Está bien empleada? Yo creo la continuidad, si es de las cosas buenas que sin lugar a dudas hemos hecho en esta administración y en las 3 administraciones del Frente Amplio, creo sí que hay continuidad. ¿En qué sentido? Hay continuidad en el rumbo estratégico, en el crecimiento con inclusión social, con mejoras en la calidad de vida, en la desigualdad, en la pobreza, en el acceso a bienes y servicios elementales como son la salud, la educación, o también como son toda la agenda de derechos que ha impulsado el Frente Amplio en los últimos periodos. Entonces, de ese punto de vista, hacia dónde queremos ir, creo que ese rumbo es un rumbo de continuidad. Ahora, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 5 años. Estamos en un escenario internacional bastante más complejo, no solamente para los precios de nuestras exportaciones, sino en general geopolítico, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los problemas que hay en Europa, la desintegración un poco de algunos acuerdos políticos y comerciales que existían en el mundo. Eso es un mundo desafiante. Si a eso le sumamos el vecindario nuestro, que está muy complicado, si miramos Argentina desde el año pasado, pero también Brasil, que no ha logrado volver a crecer hace ya varios años. Entonces enfrentamos, creo, en un momento complejo de ese punto de vista, que es distinto, y las soluciones y las propuestas tienen que ser
distintas, adaptadas a esa nueva realidad. También, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Para nosotros, creo Porque estamos que... hablando, discúlpeme, cuando estábamos hablando recién, digo, el propio Ministerio de Economía ha dicho, bueno, un déficit importante, 4,9%, un desempleo relativamente alto. ¿Hay algunas medidas concretas? Lo que creo que son las preocupaciones y lo que se van a atender y las propuestas van a ir en la dirección de resolver, creo que dos problemas que son los mayores problemas de la macroeconomía y del país en este momento. Uno es el tema del empleo. Ahí recién hablaban de la tasa de desempleo, pero que lo que todavía más preocupa es la pérdida de empleo, ¿sí? Eso es algo a atender que tiene que ver con la calidad de vida de la gente y obviamente con la capacidad de generar mejoras en sus vidas. Lo otro tiene que ver, y está íntimamente ligado a esto, con el déficit fiscal. Y para ambos problemas requerimos impulsar de vuelta el crecimiento. Eso creo que tiene que ser el foco de la agenda y es el foco de la agenda y de las propuestas. ¿Cómo? Ahora, sería la pregunta. ¿Cómo? Es obviamente la gran pregunta, ¿sí? Y ahí hay una batería de propuestas. Yo creo que primero hay que tomar en cuenta que estamos partiendo de una situación que no va a ser mala y no es mala en los próximos meses y hacia adelante. Por un lado, hemos recibido la noticia de la inversión más grande del país en nuestra historia, que es la instalación de una segunda planta de UPM. Eso va a permitir un crecimiento, una inversión muy importante y después un aumento en el PIB permanente de 2 puntos porcentuales, y eso en los próximos 3 años solamente la construcción y después la operación de la planta van a ponerle un piso de crecimiento que es muy importante en la situación en la que estamos en el vecindario. Por otro lado, también las obras de infraestructura relacionadas con el ferrocarril central, el viaducto en el puerto, etcétera, van a también requerir mucho empleo y inversión que va a generar empleo para la gente. Entonces eso es de donde partimos, que es un buen punto de partida. Que viene de este periodo de gobierno. Que viene de este periodo de gobierno, pero se van a materializar y van a madurar en el que viene. ¿Y qué se le agrega a eso? A eso se le tiene que agregar una agenda que tenga que ver con avanzar más en la transformación de nuestra matriz productiva. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que lograr agregar más valor a nuestra producción. Partimos también en muchos casos de situaciones muy favorables. Por ejemplo, en el sector servicios, todo lo que tiene que ver con las TICs, con el software, con los servicios globales. Uruguay es un líder y tiene infraestructura en ese sector como para dar un próximo salto. Requerimos esquemas de incentivos para esto, requerimos políticas que focalicen los incentivos para apalancar inversiones en esos sectores, pero también en los sectores más, si quieren, tradicionales o de nuestro país, como es el agro o la industria forestal, madera. Para esos sectores también requerimos dar un salto en calidad y un salto en el valor que se genera en el país. Eso requiere formación, por eso hemos estado hablando también de la necesidad de tener muchas más formaciones, o sea, llegar a una cantidad mucho mayor de personas a través de la reconversión y de los cursos y la capacitación laboral, y requiere también de mecanismos de incentivos que hay que desarrollar. Ya que menciona el agro, ¿qué siente cuando, como pasó ayer durante la manifestación de Un Solo Uruguay, pero no es la primera vez, se protesta por lo que se considera costos altos para producir en ese sector en particular tan importante para el Uruguay? ¿Es un país caro efectivamente Uruguay en ese sentido? Lo que sucede en el país, creo, es claramente, no hay que confundir el tema de la competitividad con la rentabilidad, ¿sí? Nuestras exportaciones, desde el punto de vista macro, nosotros estamos logrando de todas maneras un nivel de exportaciones importantes, y si uno mira la balanza comercial del país hay un pequeño déficit, pero es muy, muy pequeño, y si además todavía tomamos en cuenta que el año pasado tuvimos una sequía brutal que afectó muchísimo las exportaciones de soja y una situación regional que hizo caer muchísimas las exportaciones de servicios de turismo, estamos en una situación muy sólida desde el punto de vista externo, o sea, desde el punto de vista de las exportaciones. Pero de todas maneras, los precios ya no son los que eran antes, y hay en varios sectores del agro problemas de rentabilidad. El gobierno
ha obviamente actuado con medidas paliativas, por ejemplo, para el sector lechero y para el arroz, para poder contemplar y ayudarles a los productores a pasar por este mal momento. Eso obviamente no es suficiente. Nosotros creemos que hay que actuar sobre algunos de los costos y vamos a desplegar, Daniel va a anunciar a la brevedad algunas medidas muy concretas. De hecho, hoy, por ejemplo, para el agro, para los pequeños productores, él anunció la extensión de la reducción, en realidad es un subsidio a los aportes patronales para los productores familiares, que hoy en día alcanza aproximadamente a un poco más de 11.000 productores, que son la mitad de los productores familiares. La propuesta es extender esto a todos los productores familiares. Daude, para una respuesta concreta, es decir, más allá del efecto de UPM, que es importante, que ya se está viendo, y que eso de alguna manera no ha blindado, pero ha significado digamos, un respiro a lo que es la situación regional, ¿cómo va a ser o qué medidas concretas para que Uruguay retome, fortalezca la senda de crecimiento? Hay, como les decía... Aparte de UPM, ¿no? No, aparte de UPM, claramente hay un programa, por ejemplo, ya hemos estado hablando también de algunos apoyos a las pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con facilitación de trámites, facilitación de cumplimiento con la DGI, esquemas, hemos propuesto también un esquema tributario más sencillo para las pymes, que también da respiro y son creadores de empleo. El 99% de las empresas en el país son pequeñas y medianas empresas. Entonces, ahí claramente hay una batería de propuestas que van a atender la situación de la creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. Al mismo tiempo, hay sectores, como les decía hoy, fíjense, ahora estaba la noticia que viene una mega producción de Netflix a filmar acá a Montevideo. Y eso ya es consecuencia de un esquema de incentivos que se acaba de cambiar para el sector audiovisual. Entonces, hay en nuestro país, que es un país pequeño, ¿no? Pero sin lugar a dudas es un país que tiene varias oportunidades para crecer. Y ese es un sector nuevo en el cual también a partir de ese nuevo sistema de incentivos vamos a ver más inversiones, más creación de trabajo en esos sectores. ¿Pero ¿sí? mueve la aguja ese sector hoy? O sea, ¿qué representa en términos Si nosotros sumamos 5 o 6 sectores, eso mueve la aguja. Es decir, en un el conjunto país. de sectores nuevos que no se han potenciado mucho, dice. Tengamos claro que del 2004 para acá, ¿no? en los primeros periodos de administración del Frente Amplio, que sin lugar a dudas fueron periodos buenos desde el punto de vista económico y del contexto regional, pero también de políticas que fueron a apalancar la inversión, ¿no? Cambios en el régimen de incentivos a la inversión. En ese periodo se crearon como 300.000 puestos de trabajo. No los creó el gobierno, se creó porque existieron las condiciones para que el sector privado pudiese crear esos puestos de trabajo. Hemos perdido unos 50.000. Volver a recuperar esos empleos no podemos apostar a un solo sector, pero como les decía, si apostamos a los servicios no tradicionales, pero donde Uruguay puede sin lugar a dudas agregar más valor, donde a los servicios que en el agro, en el forestal madera, donde en este periodo la OPP ha venido trabajando en hojas de ruta, en cosas concretas que son inversiones, incentivos que requieren esos sectores. Con eso vamos a poder retomar el crecimiento y crear fuentes de trabajo para los uruguayos. Hablando y siguiendo lo que de alguna manera la pregunta de Martín, no solo que el desempleo hoy está en el entorno del 9% aproximadamente, sino que además hay mucha gente que se ha retirado del mercado laboral. Hay otra gente que quiere empezar a trabajar, es decir, como que hay distintos factores que inciden en que va a ser complicado bajar ese 9% de desempleo, ¿no? ¿Qué esfuerzo extra, qué medidas se está pensando más allá de estos sectores que yo pienso nada más lo que puede llegar a pasar en la temporada de turismo de verano, que va a ser un golpe duro, que da mucho trabajo a gente? ¿Qué medidas? ¿Se piensan medidas concretas para bajar de aquí a 2025? Digo, que es el fin del periodo.
tenemos que separar lo que son las medidas, digamos, de atender algunas emergencias o problemas concretos con lo que es una estrategia de crecimiento, creo, en la situación más de mediano plazo en la que estamos. Yo lo que estaba hablando de los sectores nuevos o de agregar valor, sin lugar a dudas, son apuestas sobre cosas que ya existen en el país, pero son apuestas para dar un salto en el valor agregado, en generar nuevos puestos de trabajo, en hacer cosas nuevas, ¿no? Pero eso obviamente se tiene que complementar, sin lugar a dudas, pero el gobierno actual, por ejemplo, para el tema del turismo, acabamos de firmar de vuelta el decreto que ya existía de reducción de IVA para los la extensión del beneficio, turistas. claro. Son 30 millones de dólares de apoyo al sector turístico para poder lidiar en parte con una peor temporada de lo que estaba previsto. Estamos discutiendo otras medidas y veremos cómo se desarrolla también la situación en Argentina. Pero eso son medidas paliativas. Yo lo que creo que es importante también es pensar en por dónde va a volver a crecer el país, porque eso es necesario para el rumbo fiscal, pero también para el rumbo en general de sostenibilidad de las políticas públicas en el país. Y para eso nosotros estamos pensando en lo que les decía, en la transformación productiva, en los nuevos sectores, en esa agenda que tiene que llevarnos a hacer las cosas nuevas y las cosas de una mejor manera. Y el sector público a eso le tiene que poner pienso, pero muchas cosas están encaminadas. Por ejemplo, si uno mira las obras viales y de infraestructura, en el próximo periodo vamos a tener 2.000 millones de dólares de inversiones que ya están comprometidas a través del mecanismo de participación público-privada en no solamente el ferrocarril central, sino también viales, obras viales, rutas, etcétera, que hacen al costo de transporte para el sector productivo, ¿no? Y, por ejemplo, el ferrocarril central, que muchas veces se confunde como que esta obra es solamente para UPM, hay una capacidad ahí instalada que se va a usar para transportar otros bienes en el país. Y eso ya lo vemos. Hay, por ejemplo, un ejemplo muy concreto hay un parque industrial que es un polo logístico sobre la Ruta 5, que del otro lado da sobre la vía del ferrocarril central, que va a ser un polo logístico para cargar contenedores, para cargar bienes, etcétera, para transportar bienes, como un puerto seco, si quieren. Y eso es una inversión muy importante que se está haciendo ya ahora. Hay otra parecida en Rivera. O sea, estamos viendo también esas inversiones. ¿Qué van a hacer? Van a generar trabajo en el sector logístico, pero también van a generar más oportunidades para la producción uruguaya, porque bajan los costos de producción en un entorno donde los precios ya no son los que fueron hace unos años, pero Cristian, siguen siendo favorables. Nos queda poco tiempo y yo quería tener tu opinión de algunos planteos que se hacen desde la oposición, en particular que han hecho personas que están haciendo lo mismo con los principales candidatos opositores. Ana Inés Servino, por ejemplo, que asesora al candidato colorado Ernesto Talvi, ha hablado, igual que Talvi, de la necesidad de achicar la cantidad de vínculos laborales del Estado, sin llenar vacantes, en fin, a través de un plan que ha tomado Estado Público, achicando unos 9.000 puestos anuales. No hay hasta el momento, en el discurso que hemos venido conociendo aquí, desde el Frente Amplio, mención a qué tipo de Estado tenemos, si sobran vínculos laborales, si hace falta que se reduzca la cantidad. ¿Qué comentario se puede hacer o se puede conocer de parte de ustedes a propósito de ese punto? Yo creo que acá la discusión no debe ser si el Estado es gordo, flaco, alto, pequeño. El Estado tiene que ser un Estado inteligente, un Estado que está a servicio de los ciudadanos y un Estado que cumple con las funciones que tiene, ¿sí? Las cumple de la mejor manera. Eso para nosotros es un factor clave. O sea, el Estado, y sin lugar a dudas, hay lugares donde el Estado puede mejorar cómo lo está haciendo y tal vez con menos recursos puede hacer lo mismo y esos recursos hay que usarlos para otras cosas, ¿sí? Y esos pueden ser recursos humanos, pueden ser funcionarios o pueden ser recursos monetarios. O sea que no se descarta reducir la cantidad de vínculos. Lo que para nosotros es relevante del punto de vista, digamos, de lograr el equilibrio fiscal, creo que son dos temas. Uno es retomar el crecimiento. Sin crecimiento no hay forma
de reducir el déficit fiscal, ¿sí? Más o menos nosotros tenemos estimado que del déficit que se mencionaba hoy, hay un punto del producto, que son aproximadamente 600 millones de dólares, que son porque la economía no está creciendo. Si la economía vuelve a crecer, automáticamente la recaudación aumenta y esos 600 millones de dólares van a aparecer por mayor recaudación. Por eso es tan importante retomar el crecimiento. Por otro lado, sin lugar a dudas, tenemos que actuar sobre el gasto y eso significa pero de manera paulatina, ¿sí? Porque acá parece que va a haber un concurso de quién recorta más puestos de trabajo en el sector público, quién reduce más vacantes y de alguna manera mágica no se va a ver afectado ninguno de los servicios esenciales del país. Nosotros creemos que eso no es posible. Ahora, ¿qué tiene que suceder? El gasto agregado tiene que crecer por debajo de lo que crece el producto. Y eso implica actuar de manera austera sobre el gasto en general y además, como dice siempre Daniel, y creo que él tiene credenciales porque en Montevideo lo ha logrado, es pensar un poco más el presupuesto, no por ministerio y cuánto le doy a cada uno, sino por programas, de manera transversal. Y eso puede generar ahorros. Claro. Los tenemos que generar. O sea, el compromiso del Frente Amplio en su programa es generar esos ahorros, ¿sí? Ahora, decirle a la ciudadanía que vamos a reducir 9.000 funcionarios por año, sí, y eso no pasa nada y con eso nos ahorramos la plata y redimensionamos el Estado, nosotros creemos que eso no es factible. Ya nos tenemos que ir, pero recién usted dijo que las medidas que van a tomar van a ser paulatinas y se me vino a la mente lo que pasó en Argentina y que dicen que uno de los problemas que tuvo Macri que le vino a mal fue el ser gradualista. ¿Es un riesgo? ¿No es arriesgado hacer paulatino si tenemos ese déficit de 4,9? Le pregunto haciendo ese comparativo con Argentina. Yo creo que nuestra situación es absolutamente distinta. El país tiene espalda financiera y por eso tiene tiempo para resolver sus problemas, ¿sí? Y ese déficit de 4,9 en el corto plazo, sí, el déficit ha sido un problema y en los últimos años, si uno escucha a la oposición, parece que la deuda está creciendo a pasos agigantados. Sin embargo, la deuda desde el 2016 está en el mismo nivel, es 41% del PIB desde ese entonces para acá. Entonces, también hay que tomar en cuenta eso. No estamos en la misma situación en Argentina, hemos manejado la economía de forma responsable, a pesar de los vientos en contra que hemos enfrentado, y vamos a resolver este problema de la manera que hay que hacerlo, con tiempo. Y eso no, claramente, en una situación distinta puede ser de alto riesgo. En el caso de Uruguay, no es una situación de alto riesgo. Muchísimas gracias, Daude, por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.